de lo que fue un discurso que dio el día de ayer Rashida Tlaib, la representante del estado de Míchigan, representante demócrata, integrante también del escuadrón de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿ok? Ella dio un discurso y en ese discurso brilló por su ausencia el decidir apoyar a Kamala Harris, y eso es porque en efecto ha decidido no hacerlo, ¿ok? Rashida Tlaib se niega a respaldar a Kamala Harris. Escuchen parte de su discurso. The power you all have, more than those ads, those lawn signs, those billboards. You all have more power to turn out people that understand we got to fight back against corporate greed in our country. The one thing I got to remind you all, when you talk to people, and we're one of swing states that you can vote straight Democrat. A lot of people don't know that. But one thing you got to remember, you got the state house, you got the state senate. They're all a barrier against corporate greed. But I want to remind you this. How many of you all support paid sick leave? Entonces, ella menciona todos los cargos por los cuales se pueden votar para los demócratas en Michigan, pero no menciona la presidencia, no menciona la presidencia, ¿ok? Entonces, el efecto, Kamala Harris perdiendo a una de las integrantes del escuadrón. Ahora, ella se preocupa supuestamente tanto por los intereses de la población musulmana en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto cómo se debe sentir sabiendo que el alcalde de la primera ciudad mayoría musulmana de los Estados Unidos, la ciudad de Hamtramck, en Michigan, es un gran simpatizante de Donald Trump. A Yemeni American leader in the first U.S. city with a Muslim majority council wrote on Facebook, "President Trump and I may not agree on everything, but I know he is a man of principles. And I'm ready to face the consequences." Entonces me pregunto cómo se debe sentir Rashida Tlaib al respecto. Esto ocurrió en una universidad en Pensilvania unos días atrás, donde más bien el querer ser una víctima es algo a lo que las personas que suelen apoyar a los demócratas aspiran. Buscan de qué forma están siendo oprimidos por el sistema, por el patriarcado, por el machismo, por el capitalismo, por la supremacía, por los simpatizantes de Trump y demás. That is. So how can you say that somebody's being judged on their political views unless you make those political views known? I can tell you why. That doesn't make any sense. I can tell you why. So I'll tell you a story of a woman. I'll tell you a story that you may not be aware of. All right. So there's a company where a woman, she was wearing a red sweater and held Veterans Day at every Friday to acknowledge veterans in her workplace. It was a little affinity group they created. That's what they called it. Now, there was an employee who said that he considered that to be a microaggression. The employer made her stop doing that. She said, okay, I'm just going to bring my red sweater and put it on Fridays on the back of my chair. The employer still stopped her from being able to do that, too. That's political discrimination based on this an anti-racist environment we've created in America. So the irony is in the name of fighting racism, we've actually created political... She lost her job. She would lose her job unless she stops wearing a red sweater. I think it's wrong in America. She was hired before that, though. So that means on the basis of they did not know what political She was about to be fired. She was about to be fired for standing for veterans. Your whole argument was that you are There's viewpoint discrimination in America today. There is. But my thing is, you are saying that you got discriminated against because, or this woman in this case got discriminated against because of her political views. No one knew her political views until she came in wearing red. You are making an assumption that because of her political views, and I think she should be able to do that. Automatically fired her or do that stuff. They hired her because of her work ethic, because of her ability. Let me just share something with you. I don't know who this woman is, but are you a senior? I'm a senior. You're a senior. And what are you doing for work next? You're going to do a criminal defense attorney? You're going to law school? Yeah, right now I'm interning. So let me just share something with you, not as a matter of politics, but it's a matter of somebody who, I'm 39. I've had success in this country. My parents came from nothing. I've lived the full American dream, and I'm really grateful for that. And this is where I'm coming from when I say this. I say this to you just as a fellow citizen who wants to see you succeed and achieve your dreams. The more you view yourself as a victim, the more likely you are to be one. The more you view yourself as empowered, the more likely you are to be empowered. Mire, totalmente de acuerdo con esa última parte, ¿ok? Viver Masó me dice, mientras más te ves a ti misma y más te consideras una víctima, más probable es que lo seas, y mientras más te veas a ti como una persona empoderada, es más probable que lo termines siendo. En efecto, o sea, no me voy a meter aquí en la ley de la atracción, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese documental que salió como hace 20 años, El Secreto, ¿ok? Hablando sobre, piénsalo y tú lo vas a poder tener. No, así no funcionan las cosas, ¿ok? Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, también tienes que hacer las cosas de una forma inteligente. Sin embargo,
embargo, en efecto, si tú siempre dices, ay no, yo no puedo porque esto, porque aquello, entonces obviamente no vas a poder, porque si ni siquiera tú crees en ti mismo, entonces obviamente, ¿por qué otra persona habría de creer en ti? Este es el factor más importante y esto es algo que yo tuve que aprender rápidamente. Lo que a mí me ayudó a tener éxito cuando yo inicié mi negocio hace ya 10 años es en efecto el que yo creía que yo realmente podía hacer lo que decía que podía hacer, y eso se lo vendía y se lo presentaba a mis clientes potenciales cada vez que tenía reuniones con uno. Yo podía en efecto inspirar esta confianza, decir, mira, sé que soy joven, sé que recién voy empezando, sé que no tengo una gran oficina a la que puedas ir, que no tengo 50 empleados allí trabajando conmigo, pero puedo hacer esto, sé lo que se tiene que hacer, sé cómo poder ayudar a tu compañía, sé cómo poder hacer una estrategia de mercadeo, sé cómo poder desarrollar una página web. Obviamente yo no, pero las personas que trabajan para mí sí, ¿verdad? Entonces obviamente se trata de poder vender esa confianza, y eso es lo que termina ayudándote a abrirte las propias puertas, abrirte puertas por ti mismo, ¿ok? Porque si no, bueno, ni siquiera salgas de la casa, no estudies, no hagas nada, porque si el sistema está en tu contra, que en efecto de muchas formas lo está, de muchas formas el sistema está en contra de todos nosotros, a menos de que seas parte de la élite económica, ¿ok? Eso es algo obvio, pero si tú dices, ay no, debido a eso yo nunca voy a poder lograr nada, siempre vas a tener la excusa perfecta para nunca siquiera empezar.